Bueno, pues buenos días otra vez a todas y a todos. Y como estamos en familia, y algunos ya habéis dicho que el libro no os ha gustado nada. No nos ha gustado mucho. No nos ha gustado mucho. Nada es demasiado. Mucho, bueno, yo nada. A otros sí. Yo explicaba, mandé una notita y decía por qué lo había elegido. Había dos razones. Uno, que la anterior tertulia literaria habíamos hablado de un libro que había recomendado Aurora, que era un tocho, y dijimos, es que es un libro muy gordo. Y dije, joder, si ahora yo recomiendo otro libro gordo, pues esto va a ser un libro. Entonces pensé, a mí la autora, Irene Nemirovsky, me gusta como escribe muchísimo. Pero la obra que más me gusta de ella es La Soy francesa. Claro, es que no tiene nada que ver. Y La Soy francesa es un tocho también. Entonces dije, bueno, pues a ver, pues el maestro de almas, estuve dudando entre el maestro de almas, el baile, algún otro, y digo, bueno, pues el maestro de almas. Porque a mí me parece que el maestro de almas pues refleja algunos de los problemas que son actuales. O sea, aparte de que era un vividor, un sinvergüenza, que hacía intrusismo profesional, o sea, hizo pasar por psiquiatra y todas esas cosas, toca también el tema de la inmigración y cómo es recibido un médico que es de familia pobre, que viene del Líbano y que quiere entrar en la alta sociedad francesa, en Niza en concreto, y tiene todas las dificultades del mundo mundial. Toca el tema del individualismo, como yo resuelvo mi problema y los demás allá. Y de los valores, tengo estos valores, soy solidario, pero cuando llega la hora de la verdad, pues voy, los cambio y tengo otra cosa. Y la hipocresía de la sociedad. Entonces, me parecía que eran aspectos que este libro, escrito en 1939, pues sigue la sociedad del siglo XXI pues expresando situaciones con otras formas, pero en el fondo son las mismas. Cómo recibimos a los emigrantes, qué tipo de inmigrantes vienen y cómo afrontan esta sociedad a la que tienen que integrarse y que no les dejamos, etcétera, etcétera. Bueno, pues dije, después de tantísimos años, 80 y pico años, pues seguimos teniendo los mismos problemas y no los abordamos de una forma correcta. Pues esto fue lo que a mí me inclinó por elegir este libro. De Irene Nemirovsky creo que os envié una biografía. ¿Os envié? No. Bueno, esta es una autora que nace en Ucrania y que en la revolución de 1917 en Rusia, su padre era banquero, eran ricos, pues tienen que emigrar porque peligra su fortuna y su cabeza. Porque eran judíos. Eran judíos, efectivamente. Y se vienen a vivir a Francia. Ella estudia en la Sorbona y empieza a escribir desde muy joven. Tiene una vida trágica, se casa, se convierte al catolicismo, pero a pesar de todo el nazismo la engancha y en 1944, creo que es, la deporta a un campo de concentración. Su marido intentó cambiarse por ella, porque además estaba delicada de salud y necesitaba los medicamentos y tal, pero a él no le permitieron cambiarse por ella. Y la verdad es que estuvo realmente un mes y poco en el campo de concentración porque murió de tifus.
tenía 2 hijas y en un momento, ya después de que ella ha muerto, encuentran una maleta en la que había un manuscrito, que era la Suite francesa, y lo publicaron, y claro, fue un bestseller, ¿no? Y luego fueron encontrando más. Últimamente creo que se ha publicado otro, que no, este no lo he visto todavía, pero fueron encontrando diversos manuscritos que ella había ido guardando, que no se habían publicado, y bueno, pero el que tiene más relevancia con diferencia es la Suite francesa, que es un retrato de la Francia ocupada. Me parece que luego se hizo una película, Sí. que está bastante bien. A mí me parece un retrato de la Francia ocupada muy, muy interesante. Y sobre todo tiene una prosa muy fluida, muy sencilla a la vez que muy culta. Entonces, a mí es una autora que me gusta, y sobre todo la Suite francesa os la recomiendo. Hay una biografía de ella un poco, bueno, bastante amplia, pero en esta dice que le valió el reconocimiento, la Suite francesa, el reconocimiento mundial, consolidando su legado como una de las grandes escritoras del siglo XX, ¿no? La primera novela que fue David Polder la escribió en 1929, El baile en 1930, Jezabel en 1936, todos los libros tienen una crítica muy directa sobre la sociedad, pero en especial sobre la burguesía y el mundo judío de la época. Ella, a pesar de ser judía, fue muy crítica con cómo era esto. Bueno, me parece que no se me escapa así nada. Bueno, en 1942 fue arrestada por la policía francesa y deportada a Auschwitz. O sea, no fue en el 44, fue en el 42. Y donde murió de tifus el 17 de agosto de ese mismo año. Bueno, pues este es el encuadre de por qué elegí el libro. Esta es la biografía de Irene Nemirovsky. Y hablamos del maestro de armas. Yo aquí, antes de empezar, aquí preferiría que empezaseis vosotros. Un poco he situado el maestro de armas, se hace en un entorno, diríamos, de crítica feroz a la burguesía de aquellos años, y a través de los personajes, pues entiendo que quiere ir reflejando la sociedad del momento, ¿no? Y yo me quedo aquí. ¿Por qué el título? ¿Por qué el título? Porque fue el título que él mismo se dio cuando se hacía pasar por psiquiatra, que no era psiquiatra. Él nunca utilizó la palabra de psiquiatría. Empezó a relacionar los malestares que tenían la gente rica con los malestares del alma, de las insatisfacciones. Sí, pero es porque en ese momento está de boom el psicoanálisis. Sí. Bueno, Entonces él usa mal uso del psicoanálisis y lo interpreta de esa manera. Es decir, que no es psiquiatría, es el psicoanálisis. En aquel momento. Que es un momento de boom, y él usa, que manipula aquellas ideas del psicoanálisis con eso. De todas formas, veo que tú echas mucho, no la culpa sobre la sociedad francesa. Yo también quiero hablar del individualismo de las personas. Sí. Estamos todos dentro de unas sociedades y tal. Y ahora,
que estamos rodeados de inmigrantes. El portero mío de Panamá era reportero de un periódico. La persona cuando me ha cuidado resulta que es abogado. Quiero decirte que estamos viviendo aún no solamente la gente manual, sino la gente intelectual que está haciendo unas cosas increíbles y se ha adaptado a salir adelante con sus hijos como ha podido. Entonces yo con este médico tengo mis críticas totales. Sí, es que yo creo... Pero no solamente la sociedad es la sociedad. Ahora mismo la sociedad es bueno, mira lo que nos está pasando y lo que está pasando en el mundo. Pero luego aparece la individualidad, los individuos, las ideologías de las personas y su formación. Sí, yo es que una de las cosas que yo he destacado bien, pero es el individualismo, o sea, cómo él va a buscar su vida, su riqueza, su prestigio, y no le importa pasar por todo eso, pero es que los demás también, cada uno va a resolver su problema y en ningún momento hay ningún atisbo de crear comunidad para ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Cómo se llama? Que es que no David. El Bades, el empresario que es un explotador, que es un sinvergüenza, pues también lo que quiere es resolver sus historias y lo que le pase a su mujer, a sus hijos, a los trabajadores les da exactamente igual. Sí. A mí, dentro de lo que tú dices, me parece que hay dos cosas. Una que es verdad que tiene como, en principio parece como muy idealista, y después va transformándose en dos espacios diferentes, el suyo propio, o sea, su contexto directo y el contexto social, y empieza a explotar. Pero también es verdad que a mí lo que me llama la atención es el principio de la novela, cuando le estamos llevando como extranjero, o le están llevando como extranjero al límite cuando están planteando el nacimiento del niño, el que le debe comer mañana y tal. Y entonces empieza a pedir dinero y empieza a ver que eso le resuelve y empieza la cadena, ¿no? Y entonces es verdad que a mí me parece que dentro de lo que hablamos de la emigración, de la acogida, también es verdad que posiblemente ahora lo notamos menos porque también la sociedad que dibuja en los años 39 no es la actual, y por tanto el hambruna, el saber que no tienes nada, pues será menos, porque siempre hay aunque sea más obras. Pero yo creo que eso de llevarles al límite a mí me parece que hace que muchas veces tú cambies tu filosofía de fondo, porque una vez que la has cambiado te funciona y de mira. Estoy de acuerdo un poco con lo que tú dices. A mí me pasó lo mismo al principio, ves cómo viene de fuera, lo que tiene que hacer, para tener dinero para comer, en fin, todas esas cosas, pero como poco a poco el tema del dinero está por encima de todo prácticamente. Es un emigrante, pero está viendo que la sociedad funciona en algunos momentos de otra forma, y como él pues mira un poco por él, pero yo creo que el dinero, ahí el dinero y el poder, ve que de cierta forma puede tener más poder y puede desarrollar incluso su medicina, lo que tú decías, el psicoanálisis, con Warner, me parece, ¿no? Que es el que decide que tiene que estar el que le paga siempre. El que le paga, pero en todo momento aparece el tema del dinero, y de hecho prácticamente al final igual, como al final dice, bueno, esto lo heredará mi hijo, que parece que es el que se le ve un poco más así más normal, que cuando descubre todas esas cosas se lo plantea y lo pone encima de la mesa. Sí, aparte de que es un vividor, para mí es un vividor nada. Más del dinero es el prestigio. El prestigio, claro, el prestigio, porque sin dinero no tiene prestigio. Va buscando unas cosas complicadas. Sí. Una vez que entra en la rueda. De todas maneras, hay
unos segundos planos ahí, que también, porque claro, la primera persona que le deja el dinero, que es la rusa, eso es un piojo. A chupar la sangre. Pero luego encuentra este otro señor que le presta dinero y es el que con ese dinero sale hacia adelante, que tiene una actitud, hombre, él también irá a su negocio, ¿verdad? Sí. Pero le entrega un dinero sin ninguna fianza. Quiero decir que es una persona con otro talante, Y luego está, a mí, como contraposición a la mujer. La mujer es la sensata, sumisa, es la sumisa, pero que es la persona sensata que está ahí y es la que mantiene realmente la casa, porque yo pienso que si ella no está ahí, el loco del marido lo lleva todo al garete. En fin. Vamos a ver, a mí lo que yo he leído por dos veces el libro. La primera vez que lo leí me horrorizó. Lo dejo, es insoportable. Y lo dejé porque es que me parecía como insoportable. Y luego lo he leído despacio. Y desde luego creo que Irene hace una crítica brutal, brutal, brutal a todo, que me dejó pasmada. Vamos a ver. Hace una crítica al dinero. El dinero es lo poderoso. No deja salvo a nadie, a la generala esta, al que le presta el dinero pero luego se venga, al Walter que no deja títere, o sea, la Irene hace el dinero pero vierte, todo el mundo. Y luego lo que plantea es cómo una persona que ha sido el David, machacada de joven, quiere salir. O sea, él ha sido un niño maltratado, un niño que ha pasado hambre, un niño que cuando además que quería triunfar, que logra con una beca ser médico, o sea que parece ser que va subiendo, pero que no sube lo que él, y lo deja, vamos, la Irene lo deja machacado, o sea, porque el dinero le pervierte, totalmente pervierte el dinero y hace trampas, se convierte en abortista por dinero, se convierte en un psiquiatra malo por dinero, dispuesto a todo. Y luego hace una crítica brutal a las mujeres, a mí me parece. La sumisión de la Clarita es insoportable. O sea, la Clarita que es. La Clarita que es. A mí me han dado dinero y yo manejo la casa. No hace nada más que coger el dinerito que le da. El único que salva, la Irene, es al hijo. Al hijo es el único que salva. Porque también a la Silvi la pone vuelta. Es decir, no deja títere. O sea, Irene hace una crítica del individualismo brutal. Nadie ayuda a nadie. Ahí todo el mundo es la peste. O sea, nadie ayuda a nadie. Los más pervertidos, cuanto más dinero tienen, son más malos. Pero malos son todos. Es que no hay nadie bondadoso. Nada más que el hijo que se revela. Pero claro, es un hijo que ha sido querido de pequeño. Es decir, él dice, lo importante que es querer a un niño de pequeño. Porque el hijo ha sido querido de pequeño. Y cuando el hijo se despierta ve que ha sido una trampa todo. Y entonces él se escapa con la hija de la Silvi, que también la Silvi, bueno, muy buena porque da dinero, pero, o sea, las mujeres, yo creo que Irene, a mí lo que me ha parecido importante, y yo creo que me alegro de haberlo leído, es, igual que hace una crítica en la Soy francesa, que es más bonito de leer, esta que es complicado de leer porque es como duro, sí, pero hace una crítica brutal al individualismo, a cómo acoger a los migrantes, a la soledad. Allí todo el mundo está solo, los ricos y los pobres, todos están solos. O sea, hay un individualismo, nadie ayuda a nadie. Y entonces ella hace una crítica brutal. A mí me parece, yo me alegro mucho luego haberlo leído pues, despacito, ¿eh? Y bueno, pues me parece pues eso, que el final, cuando su hijo se marcha, luego se va a casar con la americana. Sí, bueno, con la que es más lista que el hambre, pero más mala que nada. Entonces él se escapa y dice, yo me voy con mi Clau y me voy. Y el otro dice, ¿volverás? Todavía dice, ¿volverás a recoger el dinero? El padre. Una cosa brutal. A mí me parece brutal. Pero me ha gustado leerlo, ¿eh? Me ha gustado leerlo. Y recomiendo leerlo, pero
Es complicado, o sea, no es un libro bonito de recomendar, pero yo creo que merece la pena. Yo el primer capítulo, cuando empecé a leerlo, A mí me costó. Se me puso aquí y dije, qué angustia, porque esta mujer redacta muy bien y te plantea muy claramente, oye, o que yo me metí en el libro, pero es que yo me metía en la situación de ese hombre y es que me ahogaba. Esto no puede ser, nena, eso es la novela, tú eres tú, y ahora lo tienes que terminar de leer. Yo lo que no lo veo es comparación con lo de ahora, es muy distinto la sociedad. O sea, hay individualismo, pero es que Es otra cosa. los emigrantes no estaban tratados, ahora no se les está, o sea, un médico emigrante no está tratado como un médico de ahí, en la seguridad social. A ver, un médico migrante que trabaja como médico, pero lo que decía... Ah, sí, que trabaja como médico. Pero claro, por eso yo decía el rechazo inicial. Eso es sí. decir, yo parto de la novela que él se hace con mucho esfuerzo médico y llega a Francia y resulta que puede hacer lo que sea que no sea la medicina. Pero Pero hay otras soluciones ya, para vivir y para comer. Pero, hay otras formaciones, pero yo digo, ¿cuánta gente que no conocemos que ha entrado en nuestra rueda de trabajar en las condiciones en que está trabajando con la formación que tiene? Porque yo un día, aparte de eso, de que hablas con algún extranjero y el que no es médico es abogado y el que no es no sé qué, porque resulta que los que se arriesgan son los que tienen algo de dinero para poder saltar el charco, como dicen por ahí. ¿Qué es lo que hace este hombre? Y entonces yo creo que los estamos arrinconando porque el que no está cuidando personas mayores está en residencias o está en el campo, Sí, eso es. maltratado y en malas condiciones. sí, eso es ahora. En aquel momento a él con dificultades, pero puede ejercer de médico. Mi nuera es colombiana, es ingeniero en alimentación. Aquí está trabajando como auxiliar en un hospital. O sea, el título no le sirve absolutamente para nada. Y eso es ahora, no es en 1920, 1930. Entonces, digamos que la discriminación que hay sigue siendo del mismo estilo o más dura todavía que antes. Claro, Porque a él le cuesta trabajo salir adelante, pero puede salir adelante en su profesión. En el caso de mi nuera, no, simplemente y si no. es negro, peor. Pero es que a lo mejor, pero es que aquí hay mucha gente con títulos tan importantes que no salen adelante, cuidado. O sea, que es que, ¿qué quiere decir? Que hay chicos jóvenes con títulos y con máster y no es fácil colocarse bien. O sea, que no es solamente para los emigrantes, es que aquí es muy difícil. Hay, en cambio, médicos, yo por ejemplo ahora mismo conozco la vecina de mi hermana, médico, colombiana, se ha colocado inmediatamente en Madrid. Sí. Inmediatamente. O sea, los médicos inmediatamente, porque no hay médicos. Claro, porque no hay médicos. Pero en cambio hay profesiones que vienen, Enfermeras igual también. los arquitectos, pues no encuentran un solo trabajo, ni los delineantes, es decir, que depende, pero yo creo que es para todos, yo no creo que es la Hay misma. hambre, él tiene hambre, tiene que tener una solución, pero no tiene la solución que admite. La gente, cuando vienen aquí, la gente migrante tiene hambre y se adaptan, porque tienen que comer, él, su mujer y los hijos. Yo ayer que hice una mudanza con mi sobrina, los chavales que estaban, me entero que un chaval está dando clases de música, porque es músico, y estaba subiendo toda la mesa, los sillas. Quiero decirte, yo lo que veo en él, que dices tú, la angustia del principio del libro, que es que no puede comer. Oye, haz otra cosa, pero no te empeñes en ese momento, Pero de que aquella tienen que época era- reconocer como Claro, médico. pero Aquella época era muy... Lo que pasa es que estamos valorando aquella situación con los ojos de hoy. Sí. Y la sociedad francesa en aquellos momentos era una sociedad mucho más cerrada que la sociedad en la que nosotros estamos. Hoy es bastante impensable que una mujer vaya a parir y cuando salga del hospital no tenga nada para darle al bebé, ni un sitio donde vivir, ni nada de esto. Un sitio Claro, donde vivir, sí que no. ahí la verdad es que yo creo que todos tenéis razón en lo que decimos,
porque lo que construye con esta historia es una trama de lo feroz que era la sociedad en aquellos momentos. Tampoco la inmigración era tan masiva como es hoy, porque claro, hoy hay médicos que trabajan enseguida, porque en estos momentos no hay médicos en España suficientes, o por lo menos en Madrid, pero hubo un tiempo en el que un médico, como no tuviese homologado el título, y en España es bastante complicado todavía homologar los títulos, como no tuviese homologado el título, no trabajaba. Porque, por así decirlo, el mercado de la medicina estaba saturado, o sea, había suficientes. Ahora no hay, ahora te los cogen al lazo, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ponernos un poco... yo cuando estaba leyendo, lo había leído hace años, y ahora cuando lo volví a leer, intentaba situarme en la Niza de aquellos años, que no es la Niza de ahora tampoco, que es un paraíso de turistas y no sé qué, las callejuelas, y luego había un problema que yo creo que es que quería trabajar en la alta sociedad para ganar dinero. Porque él trabajaba con pobres, pero no le pagaban. Unos no le pagaban, otros le pagaban muy poco y tal. A mí me parece que las cosas iban por ahí, ¿no? Y que la sociedad era mucho más estamental. Los franceses de aquel momento, las clases privilegiadas eran las clases privilegiadas, que hoy hay menos distancia entre unos y otros, ¿no? En cualquier caso, a los inmigrantes los seguimos tratando mal. Yo, por ejemplo, una anécdota que recuerdo mía personal es que cuando mi hijo adoptó al chaval que tiene, bueno, el chaval ya tiene 20 y tantos años, Sí. ya vive su vida, pero cuando lo adoptó es negro y yo me acuerdo que todos le insistíamos muchísimo que no saliera de casa sin el documento que tenía, porque además tardaron, vamos, la comunidad no le había dado documentación y tenía provisional y no sé qué rollos. Y yo me acuerdo que toda nuestra obsesión era no salgas de casa sin los papeles, que como te pare un policía te vas a enterar. Y esa obsesión la teníamos en mi casa y éramos abiertos. Entonces yo me imagino que por qué tengo yo esa percepción con relación a los negros, porque de alguna forma habré visto maltratar a negros que no tenían por qué tocarles porque eran chavales normales y corrientes. Entonces yo creo que sí que seguimos discriminando mucho y poniéndole, sobre todo a mí lo que me preocupa es que provocamos a veces el que sean, diríamos, asociales, porque los ponemos al límite. Entonces, claro, llega un momento que la supervivencia cuenta. Y si encima estás viendo que el de al lado vive tirando cosas y tú no puedes ni comer, pues me parece que eso se está dando todavía. Abelina, y tú dices de un chiquito negro, ¿y los sudacas en los 80? Claro, también. Yo me imagino, porque a lo mejor en los 80 solo teníamos sudacas y muy pocos negros. Y ahora los sudacas ya, como tenemos muchos, ya se han normalizado y la tomamos con los negros. Espero que dentro de poco pues los negros ya nos parezcan normales, porque ya tenemos muchos. Y empezaremos con los chinos, que hay menos. Los amarillos. ¿Qué pensáis de la mujer del barrio? Porque, bueno, La Silvia. sí. La segunda. Pues fíjate, yo No, creo que... no, de su primera mujer. La Silvia. Sí, que después se separa y vive en París y va, y él sigue. Pues fíjate, a mí me parece que es la que Irene la salva un poquito. O sea, es la única mujer que salva un poquito. Es una rica que no aguanta a su marido y como es rica, se lleva parte del dinero con su hija
y se marcha y desaparece, pero no lucha, no es una luchadora. Entonces es una buena, tiene un valor que le presta 10.000 euros a este David. O sea, que se enamora, se le presta, pero que es como, que parece que la salva, pero no es una mujer que arriesgue nada. Porque luego le da mucha pena a Wagner y es la que intercede para que le saquen de la prisión. O sea que dice, bueno, esta mujer ¿qué hace? Es una injusticia. Quiero decir que yo sí que era muy valiente en el sentido de que no me interesa estar con este hombre, pero que eso era una barbaridad lo que estaban haciendo. Y en eso lo pasa. Sí, eso yo creo que esa es la única persona que salva un poquito. O sea, la única persona que salva, a mí me parece que es a ella y al hijo. O sea, y por eso el hijo... Perderle es una cosa penosa. ¿Cómo aguanta todo? No, la Clara es tonta del culo. Perdona. Es tonta. Aguanta todo, se está muriendo y está aguantando. Pues o sea, Irene lo que hace es una crítica brutal a ese tipo de mensajes, a la sumisión. Exacto. A mí me parece que hace una crítica. A mí me ha gustado en la crítica que hace al dinero, a la soledad, por ejemplo. Están todos solos. Silvia está sola. Pero fíjate que yo creo que a Silvia la idealiza por una parte en comparación con todo, pero también él se enamora de esa idea porque toda la primera parte que va todos los días a verla y tal, y después tiene como miedo de enfrentarse. Pero se enamora por la burguesía que desprende. No, yo creo que personalmente, por cómo se lo que representa, lo que él quisiera ser. Porque incluso después, cuando él está metido, porque idealiza. Cuando está metido en toda la vorágine de putas y de todo el rollo, trata de evitarla, o sea, como que le da miedo enfrentarse a ese ideal al que se había agarrado en un principio. Sí. O sea, yo cuando lo piensas, el valor de reflejar la todo buena eso. sociedad. También está enunciando una relación ambigua entre la Silvia y el... Yo también creo. Y el pero que no la explicita, sin embargo, sí que la veo como para que pienses, pero no te lo quiero decir, no sé si exactamente... Sí, por la cultura de la época, pero me parece que enuncia eso, una relación ambigua entre ambos, ¿no? Sí, puede ser, sí. Otra de las cosas que yo destacaría, porque ya lo habéis dicho casi todo, es la similitud también, la comparación de los bancos con la usura de todas estas personas prestamistas, por decir así, ¿no? Tú dices que Martinelli no le exige nada, ¿sí? Le exige que al año, y le hace un contrato, que al año le tiene que devolver porque si no le machaca. Aunque luego Martinelli es el que le da el comedor. Los 10.000 que le hace hacer un contrato usurero totalmente. Y luego se venga contándole a su hijo. Y luego es un vengador, el Martinelli. Revierte en su criado, por decir así, y luego la persona que compra y es el que le chiva a su hijo todo. La relación con Silvi, etcétera, ¿no? Entonces, esa similitud, además de los inmigrantes, que a mí me parece que sí que tiene una gran similitud actual, la similitud de la usura de los bancos es que me ha parecido realista absolutamente. Sí. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo en todo. Es una crítica brutal de todos los aspectos sociales. Y bueno, yo creo que la inmigración actualmente tampoco está nada integrada, sigue individualista y es más, toda la inmigración hace guetos en cualquier país, tanto en que se juntan en el retiro porque no tienen dinero a hacer la barbacoa, o en Alemania los españoles en la casa española o tal, o sea que todavía la integración, a pesar de que vengan con cierta cultura, es muy deficiente. A mí me parece ese aspecto destacable. No terminamos de integrarlos. No. Y claro, los chicos jóvenes, a mí me parece que el problema, digo ya ahora de ahora,
los chicos jóvenes que no están integrados son los que están organizando tinglaos y son de los que se aprovecha vos. Es decir, me parece a mí, no los que vienen ahora, que vienen a trabajar y muertos de hambre, pero los que no hemos sabido integrar, y en Francia se da muchísimo, en los suburbios, son españoles, pero no integrados, y son los que organizan más lío. Los chalecos Pero la blancos. culpa, es decir, organizan la más líos, verdadera pero la integración culpa la o tenemos. no. La culpa es de nuestra sociedad, que no hemos sabido integrarlos. Entonces ellos... pues, La en verdadera parte de integración la- o no se da en la siguiente generación. Eso es. Que se puede dar y se da muchas veces bien, y otros casos es como tú dices, es el rechazo a el todo. rechazo. Yo creo que Los chalecos amarillos, habláis un poco de los franceses. No, pero aquí, Sí, aquí también. Aquí también. Aquí también. Sí, claro. En Fuenlabrada, que ha pasado, no sé qué, dicen, son esas pandas. Son pandas de chicos que son españoles. Sí, Ya, sí, son van a hacer tercera bien, generación. pero no los hemos integrado bien en la escuela, en la sociedad. Y entonces ellos, o sea, entre ellos, pues yo creo que ese es uno de los problemas. El otro día, además, en la serie hicieron un programa interesante hablando precisamente de esto, de cuando hablan de la peligrosidad de los emigrantes, se apoyan en esto. Y claro, a todos los que hay alrededor, por ejemplo, un ejemplo, la chica que me ayuda en mi casa, que es latina, es de Perú, tiene miedo a los emigrantes que vienen en su barrio. Digo, pero vamos, Rosa, esos son tremendos. Y ella es o sea, su hija ha nacido aquí, su hijo, pero ella no. Y ella, bueno, mucho peor que yo, por supuesto, es muy tremendo. Quiere decir... Lo que ha pasado en las elecciones de Estados Unidos. Los emigrantes han votado a Trump para que no entren más emigrantes porque... ¿Pero aquí se está dando? Claro, me van a quitar en mí el puesto de trabajo, ¿no? Es decir, y nosotros en Fuenlabrada, la comunidad tiene que hacer un centro para menores no acompañados y va y lo pone en un polígono industrial en la Cantueña, que es donde llamarlos para no integrarlos, con lo cual cuando crezcan Son los miedos sociales de los acomodados. Son, es lo que esta señora lo hace muy bien. Acordaros de Getafe cuando pusieron el centro de adolescentes en el sector 3, que los echaron a pedrar, ¿no? Y terminaron tirándose aquí. y luego la manera de escribir que te introduce la angustia, no es fácil introducir esa angustia, que yo creo que es voluntaria. O sea, la manera de escribir me parece fabulosa, porque es que lo que tú dices, que desde el primer capítulo tú ya estás angustiada por el dinero y por el hambre, por la falta de... No, y por eso el libro al principio lo rechazas, o sea, no es un libro agradable de leer. Claro. Por eso a mí es un libro que me ha llamado la duele. atención. Es un libro que es duele. un libro que duele. Sí. Hay que leerlo, pero duele, es como molesto. A mí me ha llamado la atención cuando habéis llegado y a mí no me ha gustado mucho. A mí y he pensado, es que es justo lo que se pretende, o sea, te mete de tal manera que sientes que no te gusta lo que está pasando, y como no te gusta lo que está pasando, pues no te gusta el libro. Que luego reflexionando dices, pues si es que esto pasa, y bueno, porque por ejemplo en El hijo le salva, pero habrá el interrogante que te queda, es decir, ¿qué va a pasar en el futuro? Porque en principio el chaval reacciona fatal contra los padres, contra el padre fundamentalmente, y tal, pero deja ahí algo de cuando él dice, no, volverás por el dinero, que va... Pero fíjate, es que el chico en algún momento, yo no sé cuándo, él dice, él quiere a su madre, pero porque le ha dado cariño, dice, su padre lo único que me ha dado es dinero, no me ha dado cariño. Me he sentido solo, o sea, tiene un rechazo contra su padre y contra el dinero porque no le ha dado cariño. En cambio, su madre la quiere, a pesar de todo, porque su madre es la que le ha dado cariño. O sea, él valora mucho el afecto que su padre no ha tenido. O sea, que de alguna manera Irene no es que justifique a su padre, pero un poco dice, señor, porque claro, el padre, el David, la niñez que ha tenido,
Claro, roba a su suegro para casarse con la chica. Es que es terrible. O sea, ha hecho maldades desde jovencito. Robar a su suegro por amor. Pues, claro, pues luego hace un aborto por amor. Se hace psicoanálisis por... O sea, todo va haciendo barbaridades por dinero. Con pretextos. Y con pretextos. O sea, entonces desde los 15 años roba, o 17, a su suegro. Que yo cuando me di cuenta digo, si este es un cabrón de toda la vida, se va haciendo maldades por dinero. Y lo va superando. Claro, lo que pasa es que al principio, cuando te narra todas estas cosas, que es joven, que está... Relojero. Dice, como que lo justificas un poco, dice, claro, es que en esas circunstancias que te han machacado, que no tiene salida, que tal, pero es que luego cuando tiene salida... Cuando es médico con una beca... Que podía haber ahorrado un poquito. Y, en fin, no, se mete en la vorágine de una vida de crápula, de todo. Sí. O sea, que ese muchacho se pierde, está perdido. Al final yo creo que eso ha hecho profundizar y que analicemos bien yo creo que cada personaje, digamos, o cuestionemos la situación o que digamos, es que lo que tú dices es un trápulo, no sé qué. Ha sido un poco, yo creo, lo que tú dices, ha sido empezar a decir, joder, pero esto... Pero fíjate, yo creo que la contradicción que pone entre la relación con su mujer, a pesar de todo lo que le hace, pero la relación porque él se va a ir de picos pardos por ahí como todos los días, pero si su mujer está mal, la cuida, la prioriza. Es decir, y con el hijo, todo lo que narra al final, cuando ve que se marche y tal, lo único que expresa son sus afectos frustrados porque lo único que sabe hacer con dinero. Ya, pero que él nota mucho la pérdida porque él sí tiene un arraigo afectivo con el hijo. O sea, él hacia el hijo. Entonces es como que está contraponiendo lo que es su microsociedad, o sea, su mujer y su hijo, que lo resuelve con dinero, pero a la vez en su interior lo prioriza y lo quiere. Con dinero. A su mujer también, pero a su hijo nunca le ha dado cariño. Ya, bueno, relativo, porque al principio sí te narra cómo juega con él y eso, sí que narra, al inicio sí que narra como su gran problema era tener leche y ir a la farmacia por cuidarlo y tal. O sea, yo creo que es que como que destaca que los valores en torno a la familia siguen siendo los que él quería y por lo menos de afecto. Vamos, yo digo, si te están describiendo un tío como él, despegado, desnaturalizado, lo llamemos como queramos, normalmente te lo ponen en todos los contextos. Y a este le salvan en parte con la Silvia y con la mujer y con el hijo, que son como sus tres afectos. Y todo lo demás es aprovecharse y disfrutárselo. El afecto es el sujeto no es malo para todo. Ya, no, por eso digo, pero son valores contrapuestos. En televisión alguien tiene otras cosas. Sí. Pero no es malo al 100% desde que se levanta, coge una cuchara para comer y se acuesta. Bueno, cuando te ponen un monstruito de esos, yo creo que no... No existe eso. No existe, pero en las películas sí. Pero claro, tiene cosas. ¿Cómo no va a tener cosas positivas? Pero son tan lejos, tan profundas, que casi... A mí es que me extraña, porque solo las tienen unas... Claro, a cualquier hora que estamos viendo en televisión, la gente que ha matado, el otro que ha matado a sus hijos y tal, no siempre son al 100% malos, no existe. El humano tiene no dualidades. Mucho más que dualidades. En algún momento tiene otras que cosas. soy muy tendencioso. Quizás en algún momento. Oye, es una maravilla lo de las chicas. ¿Cómo hurgáis? ¿Qué forma de hurgar? A ver, ¿a ti qué te ha parecido?
Yo, lógicamente, más torpe que todas esas apreciaciones. Yo cuando leo un libro, o cuando veo una película, y otras muchas cosas más, pero digamos, en ese par de aportes culturales, tengo una pobreza intelectual de que si esto es bueno, si la película es buena, va en primer plano, o el libro, qué literatura o qué cosa tal. No lo sé. Yo sí sé que lo entiendo o no lo entiendo. Me estimula o no me estimula. Y este es un libro que estimula. Ahora, que la tía, que la señora escritora probablemente tenga sus devaneos, su historia, su currículum y tal, y que los personajes que vaya describiendo estén también muy condicionados pues, por una época, por un contexto y por... Todo eso me parece bien. Pero induce a que te replanteen, según vas pasando páginas, sentimientos que en tu propia vida los has ido pues valorando, catalogando, subiendo y bajando. Una cosa que a mí me pasa con este libro, es un libro desideologizado, despolitizado, desvinculado de valores que nosotros hoy, los woke nos llaman o no sé qué, hemos estado cultivando, y yo diría, Europa ha estado cultivando una serie de valores. Y cuando ves el ejercicio profesional de una medicina en esas circunstancias y en ese contexto, lo primero que se te viene a la cabeza, digo, es que con estos modelos es una ruina. Porque el que puede, tiene medicina, y el que no tal. Y luego el que tiene una profesión, si quiere sobrevivir, otra vez volvemos a los valores, empieza con buenas intenciones, que es lo de la leche y que coma la... Ay, Clara, es un encanto. Esa mujer vale un poco así. No valen las provocaciones, sois tan serias. Pero que cuando tienes esos buenos sentimientos por hacer, de sacar una familia adelante, tú perdonas, como quien dice, digamos, el carácter o el tipo de funcionamiento. Cuando ya da el salto cualitativo y empieza a pensar con lo que le han educado, educación burguesa, y me compro este caso, creo que tenía un casoplón por ahí enorme y que le costaba un mantenimiento y además emprendedor, empieza con préstamos. Yo a mi familia le dejo que se muera de hambre, pero yo no me empresto con todos esos follones que te metes, préstame algo tal, o lo robo. Alguien dijo, es que en la vida hay muchas alternativas para salir adelante. Está la alternativa del dinero, pero está la alternativa de quitárselo a los ricos. No con préstamo. Ideológicamente hay mucho que hablar, que, como se dice, templando gaitas. Yo juzgo muy mal a la sociedad que tenemos, pero es verdad que es la mejor de las salidas posibles. Es decir, que esto está mal y que esto es injusto y tal, sí, pero desde luego comparativamente con evolución global de otros países o de otras, diría yo, de otras culturas, preferible esta, aunque estemos muy cabreados y muy disconformes. Incluso ahora que lo tenemos como contraste entre el modelo que lo están proponiendo, por ejemplo, los Trump. Digo, Trump, China o Rusia. Es decir, qué valores están encizañando, como quien dice, o estimulando. Y los que tiene Europa, que están trasnochados, esto y además es injusto y maltratamos a los emigrantes. Sí, pero un emigrante prefiere venir... Claro, un emigrante prefiere venir a España a ir a otros sitios. Que esas cosas también cuentan. Entonces yo en definitiva es una cantidad de repasos sobre valores y valoraciones que el libro aporta y que a mí me parece que es muy enriquecedora
dependiendo también de las vueltas que le des. Porque hay cosas ahí que es un reflejo, otra cosa es un contexto social distinto, ¿no? Un reflejo de lo que tú vas haciendo en la vida. En la vida tú vas manejando unos valores y unas necesidades y en un determinado momento te corrompes, en otro determinado momento admiras el consumo. Yo cada vez que os veo vestiditas como vais, que da gloria bendita, digo, joder, las tías estas, ¿por qué no tendrán la cabeza en otra cosa en vez de en tanto trapo? Lo estoy haciendo como crítica general. Menos mal que nos ha dicho que está muy guapa. Sin conocimiento exhaustivo, porque esta camisa que llevo yo, que la compré cuando todavía era en pesetas. Toma ya. Es que guardamos cosas. Chicas, si yo vengo con vosotras es porque sé que alguna austeridad y algún principio tenéis. Que si no vengo. Que si no, no, pero no sé cómo deciros. Es que, ¿qué es lo que le venden a la gente? Bueno, eso es... A la gente le venden moda, voy a poner por moda y por aficiones. Date cuenta que el primer dinero que se le compra un abrigo maravilloso a su mujer. Se gasta el dinero. Es que yo cuando veo le eso... compra un abrigo maravilloso a su mujer. No le compra comida, un abrigo maravilloso. Y lo de... De todas maneras, ella creo que lo que se nota que su padre era banquero, porque hace la banca. O sea, hace una crítica a su padre, a la banca. Se nota que... Ahora me voy a vengar yo de mi familia. El otro que os comentaba antes, que también es de este tipo, el baile, no es así triste y eso como este, pero también es una crítica a cómo la madre hace lo que no puede hacer para que su hija en el baile luzca tal, esto, ¿no? Entonces, eso, digamos, un poco luego lo rompe con la Suite francesa, que es cuando se mete en el análisis político y tal. Pero a mí me parece que de hoy yo sacaría la conclusión de que esta autora nos ha interesado y que vamos a seguir leyendo. Creo que han publicado últimamente algo que una de sus hijas, que también encontraron en la maleta, y yo me lo voy a buscar. Porque, no, yo creo que es interesante, es una crítica. Porque creo que, bueno, aparte de que siempre gusta leer a la gente que escribe bien, que describe bien los personajes y que esto lo interrelaciona con la sociedad que está describiendo, valga la redundancia. Es desde luego estimulante, pero cada una de las cosas y de las situaciones sería objeto de un debate. Yo creo que tienes razón. Es decir, cuando antes citabas lo de la juventud, claro, es que una juventud que acaba, digamos, de una pequeña o gran formación, no es lo mismo, y se tiene que enfrentar a ¿me integro o me quedo? ¿De qué? ¿De qué te quedas? ¿De migrante para Alemania? Es decir, muchos de los hijos de amigos han encontrado trabajo en Europa mucho mejor que en España. Y digo Europa, Muchas familias españolas... Es decir, todo ese parentaje que tengo... Claro, es el que no tengamos alguien por ahí. Dicen que es el fenómeno Erasmus, pero yo digo no, es el fenómeno de que no encuentran mejor... Tocar el tema, por ejemplo, de vivienda, cuando andaban buscando estos de mala manera tal, claro, yo me hacía mis reflexiones sobre la vivienda de hoy y la situación que pueden tener hoy los jóvenes que quieren independizarse, que están amargados porque ya tienen 30 años y están con sus padres y que no pueden porque el salario son 1.200, 1.300, bueno, a duras penas para pagar un alquiler. Y dice, ¿y así dónde voy? Depende de dónde vayas a los alquileres. Bueno, de todas maneras estáis hablando de vivienda de 30 años. Mi hija tiene 44, síndrome de Down, y evidentemente los salarios no son esos, y evidentemente las posibilidades de tener ni tan siquiera para vida independiente entre varios, 4 o 5 personas que ocupen una misma vivienda y que tengan, eso sí, los apoyos necesarios, eso ya
queda totalmente fuera de alcance. O sea, si habláis de dificultades en la vivienda, en las personas en situación de no discapacidad, con discapacidad, absolutamente ninguna. Claro. Está claro. Pero yo diría que ocurre con los mayores. Es decir, hay mayores que están muy solos. La soledad. Y hay otros mayores que se las buscan para dar la paliza donde sea. Perdón. Para interrelacionarse y enriquecerse en cualquier tipo de charla. Es decir, que es que las actitudes personales que luego cada uno puede ir teniendo y las circunstancias, a mí me hace mucha gracia con el tema de la vivienda. Bueno, voy a empezar. Por lo que chupamos nosotros ya de nuestros padres, que fue una vida de mayores sacrificios, por lo menos en nuestro caso, es decir, no venían de una alta burguesía ni de un, no sé, poderío económico. Es decir, sí que sudaron el no sé cuánto y consiguieron a duras penas, gracias al franquismo. No empieces a meternos con las VPOs. El dedo no joquete. Es decir, consiguen una vivienda que luego van y la trasladan a los hijos, por ejemplo, y ya los hijos tienen un amparo. Quiero decir que la cuerda de la situación sociológica en cada una de las personas influye muchísimo para que luego opte o diga sobre el problema de vivienda o sobre el problema de estudio. Yo recuerdo que todos los amigos que tenía en la universidad, la gran mayoría hacían máster. Yo no sabía casi ni lo que era aquello. Pero los hacían y sabían inglés. Sí. ¿Y qué hemos visto en la sociedad nuestra? Que hasta que no llega este último casi... No, francés hablaba alguno de los otros, ¿no? También. Sí, un poquito. Y cuando he oído a Carrillo como en el último mitin ese que se echaba ahí en la televisión con la conquista de la democracia, tal, ¿cómo hablaba francés el tío? Porque había estado por aquí. Por necesidad. Porque había estado en Francia. ¿Sabes cómo aprendían inglés los otros? Algunos de mis hijos no, pero digamos de ese entorno, fregando platos en Holanda y en no sé dónde. Yo quería comentar un poco la diferencia que me ha parecido, a lo mejor es una impresión mía, de la... Yo es que odio que la gente, las mujeres se humillen de esa forma, no lo puedo soportar. Entonces, pero cuando yo lo comento, dice, joder, que una mujer tenga que aguantar que su marido tenga sus amantes y sigan, y me dicen, y yo me he encontrado con mucha gente, me dice, yo conozco a bastante gente, porque están en una situación muy acomodada, su marido empieza a marcharse, a hacer lo que le da la gana, y ella, ahora mismo ya los jovencitos no, los jovencitos echan a su novio y se acaban las otras, pero entonces, para mantener su posición social, aguantaba muchísimo. Sí, sí. Pero una cosa es que la aguante, que me parece horroroso, pero una cosa es que la aguante sin querer a la persona, o sea, rabiosa contra esa situación, ¿no? Y otra cosa es como esta mujer, claro, que adora a su marido por encima de todo y que no le critica ni le da ninguna rabia, o si le da lo disimula mucho. Pero vamos, me parece que una diferencia quizás de la sociedad anterior y esta sociedad, que la mujer ya por lo menos, diríamos, horrible que se aguante, pero por lo menos no se aguanta adorando al marido, sino que se aguanta, que me parece fatal en cualquier caso, Pero quiero decir que la similitud, ahora, cuando yo he hablado con Cine, que es la persona que trabaja en mi casa, que es una mujer maravillosa de Marruecos, me dice que allí los marroquíes lo mismo, o sea que allí las mujeres, quiero decir que sí, que siguen adorando a sus maridos y que tal, quiero decir que quizás sea una sociedad más parecida a lo que puede ser una sociedad que tiene poligamia o lo que sea, eso ya no lo sé, pero quiero decir que lo mismo que hay equivalencias de antes con ahora, con los emigrantes, que se les trata mal ahora y se les trataba mal antes, aunque haya diferencias. Mujeres ahora que aguantan. Y las mujeres que aunque aguanten menos mal, hay muchas menos que aguantan. Bueno, de todas maneras estáis hablando de una... Asumir la situación.
Pero eso es ahora asumir su mismo situación. hay ejemplos no muy lejanos de cada uno de nosotros que están asumiendo porque hay un rol social que les interesa. El señor va y resulta que tiene otra vagina, a mí no me molesta, pero resulta que trae el dinero y tengo una situación. Es decir, que Bueno, ahora eso mismo le podía haber pasado a esa mujer, pero esa mujer adoraba a su marido. A pesar de todo. Creo que ahora pocas de las que aguantan esa situación están adorando a su marido, ¿no? no lo sé. De todas maneras, Es que estáis no hablando sabemos de una este etapa, tema. estáis hablando de una etapa en la que, por ejemplo, aquí no existía el divorcio. Entonces, el casarte para toda la vida, fuese como fuese, pues llevaba desde luego a que el marido podía hacer lo que le diese la gana y la mujer aguantaba. Claro. Pero una cosa es aguantar y otra cosa es querer, como digo. Si una cosa es aguantar y otra es querer. Exacto, que se lo sigue queriendo y que dijo que, como lo sabía su madre, como diciendo, no puedes aguantar esto. Perdona, me tengo que marchar hoy, espero participar más y quedarme a comer otra En fin, hay cosas que se repiten en las sociedades, en sean las actitudes y Yo la gente joven no la veo así, a mí me da mucha alegría. Estamos viendo a jovencillas que le está sacudiendo el novio y siguen con el novio. Ya. Mira, Sí. Pero eso ya es enfermizo. bueno, y antes también era enfermizo. No, antes era una necesidad en muchas cosas y ahora ese tipo de tolerancias es pura enfermedad. Hoy las chicas tienen una independencia y un criterio de valor. Cuidado. No, pueden tener. Y estoy diciendo de las chicas porque los chicos. Que tienen un novio y le está sacudiendo. Mira, Bueno, es que eso. mira. Y no se echen ellas sus amantes y se dejan historias, porque también muchas veces ellas tienen sus amantes por otro lado. Bueno, esas sumisas no tampoco, ¿verdad? Las que se dejan pegar, no. ¿Hay alguna? Yo no conozco a gente joven, pero por ejemplo, sí que parece que se está dando bastantes chicas jóvenes que mi novio quiere que, a ver, el móvil. Fiscalización. Está como pensando que tienen que cuidar el novio a ella. Y entonces aguanta cosas. Hay algunas. Hay algún problema. No mucho, ojalá no sea mucho, pero creo que hay algo. Esto es un desvío, pero en La Promesa, que yo jamás pensé que yo fuera a ver una fotografía en mi vida. La serie. Sí. El ver los carcamales de los maridos y ver el comportamiento de esa burguesía que no da palo al agua, lleno de sirvientes y que están en una ruina total. Tú dices, ¿esto cómo se puede entender? Pero es que hoy, en muchas actitudes de nuestra propia sociedad, tú dices, ¿esto cómo se puede dar? Yo digo que son enfermizos. Es decir, el que una mujer o un hombre se deje maltratar o pisotear derechos, en este tipo de sociedad, a mí no me encaja mucho. Aunque sea, me voy a los servicios sociales, fíjate. Yo creo que es un poco función de la educación. Los chavales, esta generación que hay ahora, chicos y chicas, el tema de los valores, del respeto, del dejar, eso se ha perdido, se está perdiendo mucho. De hecho, lo estamos viendo muchos chavales de instituto, el tema del bullying, el tema de que... Y eso está existiendo. Y está habiendo muchos chicos en posesión de, si tú hablas o sales conmigo y si no, pues... o hacia una chica o hacia un chico, hacerle el bullying total cuando que hacen las chicas, de decir, estos chicos valen, y el otro 80% está marginado. Es decir, cómo están interviniendo, intervienen en ese bullying, llamémoslo así, a lo mejor nos estamos desviando, chicos y chicas. ¿Por qué? Por estar en ese grupo, es decir, el tema de las redes, cómo a través de esto pueden hacer auténticas barbaridades a chicos o a chicas. Y conozco casos
quiero decir que es que, no es decir que es que los chicos ahora se meten, o las chicas, no, es que también intervienen por aquello del grupo, de estar ahí, y eso es un tema que ahora mismo está encima de la mesa y está siendo fundamental, de hecho. Lo que pasa es que eso, a ver, eso Es otro debate. Sí, por eso he dicho, me estoy desviando, disculpad. Porque, claro, si nos metemos ahora a decir las tonterías que está diciendo la Consejería de Educación con las pantallas. ¿Qué son las pantallas? ¿A qué? Que se quiere prohibir el móvil. No. O sea, es un debate que a lo mejor algún día, si queréis, lo podemos abordar, porque es un debate interesante. Pero sobre todo lo que es muy trágico es que se está desviando la atención completamente, o sea, a otras cosas. A otras cosas, o sea, yo ayer creo que fue, no lo oí así a trozos, pero una organización que está formando gente para trabajar en la construcción, porque decía que de oficios, o sea, se está diciendo que no entre la inmigración, y por otra parte, pues en Madrid, no sé si era de encofradores o de qué, de uno de los oficios de la construcción faltaban 100.000 trabajadores. Esto era con ocasión, porque claro, hay que hacer viviendas, pero las viviendas no pueden avanzar todo el tiempo, todo lo rápido que deberían, porque en estos momentos en el mercado no hay trabajadores. Y estamos diciendo que la inmigración que no entre, en lugar de decir vamos a coger inmigrantes y vamos a formarlos en los oficios que necesitamos, porque es una necesidad de país, es un drama lo de la vivienda en este país, ¿no? Entonces, chocamos otra vez con la incoherencia y la hipocresía de la sociedad, sobre todo de algunos partidos políticos y de muchos empresarios. ¿Qué pasa? ¿Que es mejor que la gente sea ilegal porque si la pago menos? Sí. Y tengo que decir que no entren, pero a mí sí que me interesan. O sea, que un poco yo creo que es lo mismo, o sea, es decir, lo que plantea Bernardo. Estamos diciendo que la integración de las personas con dificultades de todo tipo, pues hay que integrarlas, pero luego resulta que no tienen acceso a un puesto de trabajo, no tienen acceso a una vivienda, no pueden vivir su independencia. O sea, hay una contradicción permanente entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? O sea, y esto en alguna medida lo hacemos todos, pero con más responsabilidad las capas o políticas o empresariales o tal. O sea, de todas maneras, solamente una cosita, que es una tontería que no tiene que ver. Toda la calle es porcina y en mi casa, todos los que trabajan, todos son extranjeros, todos, menos el arquitecto que vino a mi casa, el jefe de obra, los arquitectos, ni siquiera, el encargado era colombiano. El arquitecto, el que hacía mi casa, todos, y tú ves la calle Espocinina y todos, y eso ya no he hablado, pero son de raza negra, todos. O sea que no hay ningún español, yo creo, que esté trabajando en la construcción. Que dicen, por ejemplo, es curioso, el restaurante no sé qué, y está toda la plantilla de... El programa de Haber. Sí, y está toda la plantilla allí colocada. Y empiezan a levantarse, se van los emigrantes y se quedan 3. O sea, es que la necesidad laboral no solamente es en la construcción. Es que nos ayudan. Hay un hospital en Cataluña. No, hay choferes. Y los taxistas son casi todos también. Y sin embargo, ¿conocéis alguna persona
que no tenga una persona que le ayude, que sea español. Y eso te iba a decir, que cuando estábamos hablando aquí, una ha dicho colombiana, la otra ha dicho peruana, la otra... Que sí. Yo no lo he dicho, pero Sí, la sí, pero si no hay, pues no sé, debe ser de Marruecos o... No, Marruecos no debe ser de tal. No, no, sí, La política tendría que ser al gracias a ellos, vienen unos emigrantes abrimos, y se gracias a ve ellos. qué puestos de trabajo necesitamos cubrir, Claro. porque no tenemos, porque se quedan vacíos. Pues tú y tú, a ver quién quiere hacer unos cursos de capacitación para eso. Y se les integra tranquilamente sin agaradas, y están trabajando, están pagando, están colaborando a la sociedad y a la seguridad social. Y no tienen que andar con las cataplasmas de ahora hacemos un no sé qué, que bueno, que se les va a atender en la seguridad social. Y parece que, claro, es una cosa de humanidad. No, darles un trabajo, que coticen, y con eso tienen derecho a la seguridad social. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pero yo pienso que la oposición a la legislación todo lo que sale de ese libro, viene por tener trabajadores, claro. sobre todo en el campo y en muchos sitios que es más incontrolable, Hombre, que no tienen que estar que no les dan de alta. A mí me contaban de alguna fábrica que porque además los inspectores tenían que avisar que iban a inspeccionar la fábrica, cuando iban ahí, pues no, decía tal día, tal hora, Fuera todo. pues voy a comer el bocadillo al campo. Y no había ninguna migrante, ¿no? Bueno, eso pasa también. Hay muchas personas que están haciendo limpieza en los hogares que no están dadas de alta. Exactamente. O sea, que estamos hablando de digamos, de terceros como industriales, etcétera, etcétera, como explotadores. Pero en la familia pasa lo mismo. Totalmente. Sí. Totalmente. Además, el otro día estuvimos, esto tampoco tiene nada que ver con el libro, pero estuvimos en una charla en Getafe, hablando de Getafe, la diferencia que hay entre el norte y los pueblos del norte y el sur de la Comunidad de Madrid. Getafe, con 204.000 habitantes, tiene 3.000 empleadas de hogar registradas. Pozuelo, con 40 o 50.000 o por ahí habitantes, tiene 30.000 empleadas de hogar. O sea, a lo mejor las cifras no son esas, pero había una diferencia, claro, la gente por las mañanas en el tren, cuando lo coges pronto, te das cuenta, la gente de Fuenlabrada, de Parla, de Getafe, todas van a trabajar a Las Rozas, a Pozuelo, a Majadahonda y tal. Luego miramos el nivel de renta. Bueno, pues el nivel de renta de Pozuelo con el nivel de renta de Parla es que no tiene nada, pero en unas cifras astronómicas. Dices, claro, estas diferencias en una comunidad, porque claro, la Comunidad de Madrid, que aquí todos son cañas y todo es una comunidad absolutamente dual, pero absolutamente. Entonces, que lo estamos asumiendo con una tranquilidad, y aquí la tía esta que hoy se va a Ecuador o a Perú, no sé, bueno, a un país de estos, Ecuador. Dices, bueno, ¿qué dirá? O sea, yo no me la puedo imaginar, es que no creo que tenga cabeza para pensar en esas cosas. Pero cuando ves esto, yo me acuerdo que hace muchos años, hace 30 años en la Asamblea de Madrid, la obsesión era que Madrid no fuese una comunidad dual, que en Madrid las diferencias estamos yendo a unas diferencias estratosféricas. Y lo peor para mí es que lo asumimos. Pues eso es lo del libro. Lo que cabrea del libro es que te presenta, bueno, de una parte de la versión, es que te presenta un determinado tipo de reacción a lo largo de la vida
para integrarte en el casoplón, digamos, en el casino y en el ejercicio profesional irregular. Totalmente. Hoy, si repasamos los valores que están en juego, nos llevan de la mano a determinados comportamientos que digo que yo ya me... Es decir, yo me opongo a que la gente esté tomando cañas, pero eso es de Primo de Rivera. Bueno, esta es una conversación familiar, pero digamos, Sí, pero que todo el tema ese que tenéis de rito ya de tomar el vermú para estropear la comida. Porque llegas me sin hambre. niego, el vermú es de las cosas mejores, me niego. ¿Ves? Esta señora está completamente abducida por la educación burguesa. Nada de Yo eso. también. Tú, Hombre, a ver, Lo confieso. Totalmente. Yo también. que no nos Una quede cervecita antes de comer. Un vermú, Panchito, vamos. vamos, por Dios. con limoncito y Sentadita en una ¿qué terraza. hacemos con este público? nada. Sé tomar todos vermú. No, pero lo que digo es que Venga. había una cosa que a mí me llamó la atención antes, pero cuando ya te jubilas es Tienes más tiempo de oleada, ¿no? Sí, oleada. Dice, te compran los palos de golf A eso. para seguir no sé qué moda. Bueno, fue el tenis, en nuestra época fue el tenis, bueno, Ahora es el por lo pádel. menos. Ahora es el padre. Ahora es el pádel, pero en la época era que si tenías una pista de tenis ya es que estabas perfectamente... No caías en la cuenta de que esa era una imposición, digamos, de moda. Es decir, la casa con piscina y pista de tenis. Ahora con los tendones destrozados, yo la miro para plantar cebollas allí o lo que sea, pero es que es antisocial. Es que no tiene ninguna justificación, pero te han vendido la pista de tenis y la piscina. La piscina, menudo reuma coges con el agua. A mí con que me dejen el vermú. Bueno, pues cuando vas trasladándolo a lo del golf, te jubilabas y decían, ¿te has apuntado ya a algún, ¿cómo se llama esto? A un campo de golf o algún club para... Pero vamos a ver, si hemos estado durante los últimos 40 años diciendo que los campos de golf es lo más denigrante y lo más antiecológico y lo más despreciable. Bueno, mira, será lo que sea, pero te das un paseíto, tratas un poquito, socializas y tal, gente con determinado nivel de politización y de conciencia, y juegan al golf. Lo mismo que tú tomando el vermú. Es que no se puede. No puedes comparar. Bueno, ¿nos vamos a tomar el vermú o no? Vamos a tomar el vermú. Yo no, pero sabéis que era Primo de Rivera el que... Pues no sabes lo que te pierdes. No. Joder, voy a salir en la tele, peor. Está saliendo todo el rato. Vamos a ir terminando. Cuando había problemas de alimentación y de satisfacción de la población, allá por el 2023, ¿no? Es el 25 donde viene. Una de las cosas que venía en el programa de Primo de Rivera es que los españoles comen mucho. Lo que comen mucho, que no hay que comer tanto. Por eso es y que los pobres comen más. Bueno, rico, vamos a decía. Pues entonces Bueno, sí, no sé si me voy a apuntar al vermú para comer un poco menos. Oye, perdón. ¿Alguno de los presentes os animáis a recomendar un libro para el otoño y a hacer la próxima tertulia? A ver. Bueno, hay uno. Sí, pero la que lo recomienda lo lleva, ¿eh? Sí. Lleva seguro. A ver, ¿cómo se llama? A ver, Los ingratos. Oye, buenísimo. Los ingratos. Pero es un libro de hace... Sí, Pero no digo que termina- fue. Anda, pues que este no es de Vamos agua. a ver, terminan casándose. No, Los Ingratos. Entonces no quiero soñar. Hay dos libros, Los Amnésicos y Los Ingratos.
Buenísima. Es una trilogía. Que sí. Los ingratos, la adolescencia, y a mí me falta ahora por leer el de la... Yo solamente he leído Los ingratos. Pues la adolescencia, hombre, yo lo que pasa es que no me veo reflejada en esa adolescencia, pero está muy bien también. Los ingratos es increíble. Y el tercero es Los amnésicos es muy el de la tercera edad, de gente mayor. Los amnésicos lo llevé en un boletín, ¿no te acuerdas? En un boletín. Los amnésicos. Y a mí me dices, con la Los ingratos que yo tengo. Sí, ¿De qué iban los amnésicos? Es que me suena que me no me acuerdo del ¿Cortamos ya? Cortamos ya, yo creo.